conceptos bastante claros de este padecimiento, ¿no? Porque es bastante frecuente, como veremos más adelantito, y está aumentando la prevalencia de pacientes con estas condiciones. Así que tenemos que estar claros en la definición, qué es la insuficiencia cardíaca, eh, cuáles son las causas o factores de riesgo que pueden provocarla, cuáles son los mecanismos que se activan en un paciente que tiene este padecimiento, que son mecanismos que se conocen como mecanismos de compensación, pero que a su vez son mecanismos que tienen un efecto tóxico a nivel del sistema cardiovascular. Así que a manera de introducción es lo que les puedo decir. También vamos a tratar de tocar un tema relacionado con la clasificación de la falla cardíaca y, por supuesto, vamos a hablar también algo relacionado al tratamiento para que tengan ustedes una noción básica, cuando estén en atención primaria, que puedan saber por dónde viene la cosa cuando venga un paciente que ya es diagnosticado con falla cardíaca y que viene con un tratamiento, no los agarre de sorpresa y tengan los conceptos lo más claro posible al respecto, ¿no? Dicho esto, creo que, bueno, si alguien más se va sumando, lo iremos incluyendo. Yo creo que vamos a ir empezando pues con los que están. Son 28, conmigo 29, así que bueno, vamos a comenzar. Este es un padecimiento, entró alguien más. Este es un padecimiento bastante frecuente que tiene una prevalencia que aumenta anualmente y que, si lo definimos, hay varias definiciones. Esta puede ser una, que es la definición que aparece en el Tratado de Cardiología de Bramwell, donde habla de la complejidad del padecimiento y lo cataloga como un síndrome clínico secundario a la función y estructura del corazón que deteriora la capacidad del corazón para bombear la sangre en forma adecuada. Y aquí lo catalogan como un fallo o pérdida de la capacidad del ventrículo izquierdo. Y introducen también el concepto de cuáles serían los mecanismos, o sea, afectando la función de bomba. Al afectarse la función de bomba, se afecta la capacidad de contracción o de bombeo como tal, y la otra función de bomba es la capacidad de llenarse antes de ser expulsada la sangre que sale en cada ciclo cardíaco. O sea que ya en esta definición le está introduciendo varios conceptos que son importantes en relación al mecanismo de la insuficiencia cardíaca, si es por falla para llenarse o lo que se conoce como falla diastólica, o si es por falla para bombear, o lo que se conoce como falla sistólica. Como les decía, quizás se queda un poquito corto esta definición porque pareciera que quiere circunscribir el padecimiento a afectación del ventrículo izquierdo. Como veremos más adelante, también tenemos pacientes que tienen desarrollo de insuficiencia cardíaca por falla de ventrículo derecho. Así que ese también es un concepto que hay que ir introduciendo, pero lo que ya va mencionando es el tema de alteración de la estructura y la función del corazón. Hay otra definición, como ustedes lo ven. Esta es un poco más sencilla, es la que pudieron haber visto si revisaron el Tratado de Fisiología de Guyton, que hablaba pues de incapacidad para el bombeo de la sangre, para satisfacer las necesidades. Es un poquito más general, más básica, pero en todas lo que se trasluce, trasluce sí es la disminución de la función de bomba del corazón. Y aquí también en esta definición, fallo de bomba que dificulta el cumplimiento de la demanda metabólica del cuerpo. Otra definición donde nuevamente quieren circunscribir la anomalía en la función y la estructura específicamente a la función del ventrículo izquierdo. Vuelvo y les repito que también tenemos falla cardíaca cuando el ventrículo derecho falla. Pero esta definición introduce un concepto importante que es lo de la regulación neurohormonal, que son mecanismos de compensación que se van a activar para tratar de hacer eso mismo, de compensar el daño o de mantener equilibrado el sistema cardiovascular del paciente
pero que a su vez, como veremos más adelante, son mecanismos que se convierten en perjudiciales porque afectan directamente el metabolismo celular y el metabolismo general del órgano, afectando su función de bomba. Y en esta definición también empiezan a hablar de síntomas, de retención de líquido, del edema, se afecta el pronóstico vital, se afecta el pronóstico de vida de un paciente, y como veremos más adelante, estos pacientes que son aquejados de esta enfermedad, a 5 años, el 50% tiene riesgo de fallecer antes de los 5 años de evolución. Así que aquí en esta definición empieza ya a introducirse algunos conceptos en relación a los síntomas que pueden tener el paciente. Y como ven, una sola de esas definiciones se pudiera decir que se queda corta, pero cuando usted las pone todas juntas, empieza a esbozarse el concepto amplio de lo que es el síndrome de insuficiencia cardíaca. Como les decía, en relación a la prevalencia, a la epidemiología, este es un diagnóstico que va en aumento. Cada año hay una cantidad importante de pacientes. Por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, 1 millón de nuevos casos se diagnostica cada año. Y si siguen viendo la diapositiva, a medida que vamos avanzando en edad, es el diagnóstico más habitual en pacientes mayores de 65 años. Y esto se pudiera explicar porque estos pacientes mayores de 65 años también tienen unos antecedentes importantes que van a afectar directamente el sistema cardiovascular, van a afectar directamente la función de bomba del paciente, como por ejemplo hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes mellitus y condiciones como por ejemplo la obesidad, que como vimos en la parte de enfermedad coronaria se considera un factor de riesgo de la enfermedad coronaria, pero ya se considera como una enfermedad cardiovascular. Así que todos estos elementos se convierten en factores de riesgo y o factores causales que pueden desencadenar la, la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Como ven en esta diapositiva, es una endemia que está alcanzando niveles que pudieran catalogarse como una pandemia, como la pandemia que acabamos de pasar, que va en aumento y en aumento exponencial. Y como lo vemos aquí, hay alrededor de 26 millones de adultos en todo el mundo que ya tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y por supuesto se espera que esto vaya en aumento en los próximos años, convirtiéndose en un severísimo problema de salud pública mundial. Y en esta diapositiva, como les decía, el proceso del desarrollo de esta enfermedad puede tomar, dependiendo del mecanismo que lo produzca y de la severidad del mecanismo que lo produzca, puede tomarse horas, días, semanas, meses o años en desarrollarse. Y ahí ustedes pueden ver, como ven, en el extremo izquierdo de la diapositiva, tenemos lo que les había mencionado cuando hablamos de enfermedad coronaria, factores de riesgo cardiovascular, que a su vez son factores de riesgo para que se desarrollen enfermedades, como lo ven ahí, y que a su vez son condiciones que van a provocar afectación de la función de bomba del corazón. Estos son los factores de riesgo, como lo ven en el extremo izquierdo, condiciones que se van a producir: infarto de miocardio secundario a enfermedad coronaria, pérdida de miocitos al morirse con el infarto. Les recuerdo que en el infarto hay necrosis, y al disminuir la cantidad de miocitos funcionantes, se va a disminuir o se va a afectar la función de bomba y específicamente la función sistólica de ese corazón afectado por el infarto de miocardio. La hipertensión arterial también puede provocar, dentro de los mecanismos compensatorios, engrosamiento de la pared ventricular, lo que se conoce como hipertrofia ventricular, que va a tornar rígida esa pared, afectando también la capacidad de llenado del ventrículo. Entonces, por ese mecanismo se afectaría la función diastólica. Y ambas afectaciones, por diferentes caminos, como lo ven en la diapositiva, van a provocar que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca.
Y este es un proceso que toma años y se ha logrado identificar estadios, como lo ven ahí, estadio A, B, C y D. El estadio más incipiente sería el estadio A, en el extremo izquierdo de la diapositiva, en el cual hay factores de riesgo presentes que van a activar el desarrollo de lo que posteriormente será la insuficiencia cardíaca, pero a este nivel los daños son tan incipientes que puede que no sean perceptibles, que no produzcan síntomas y que con los estudios diagnósticos que hablamos de los métodos diagnósticos en cardiología, puede que no detectemos un daño estructural eh, importante o remarcable, pero como les decía, eh, todo paciente hipertenso es un paciente que tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, al punto que yo utilizo esta frase: el hipertenso de hoy, que entraría en el estadio A de la enfermedad, que nada más tiene hipertensión sin ningún tipo de alteración estructural ni funcional del corazón, a la vuelta de unos meses o años, se va a convertir en el paciente de falla cardíaca. Y la frase que yo utilizo es: el hipertenso de hoy puede ser el falluco de mañana, haciendo referencia a que en la evolución de la enfermedad, el paciente va a desarrollar inexorablemente insuficiencia cardíaca si no es diagnosticado oportunamente ni tratado en forma adecuada. Ese es el estadio A, donde básicamente concurrirían los factores de riesgo que les mostré en la diapositiva anterior, sin que todavía haya evidencia de daño estructural. El estadio B ya empieza a verse algún tipo de daño estructural, pero todavía no hay síntomas. Digamos, haciendo la comparación con lo que les hablé de la enfermedad coronaria, todavía en el estadio A y B pudiéramos decir que estamos en la fase subclínica o asintomática de la enfermedad. Pero que si usted ya con un alto índice de sospecha empieza a hacer la búsqueda activa, y esta es otra frase que yo también utilizo frecuentemente, y si son observadores me la han escuchado en varias ocasiones, si hacemos búsqueda activa de pacientes que tengan afectación incipiente, estructural y funcional del corazón, pudiéramos entonces diagnosticar pacientes que están en insuficiencia cardíaca
Disculpen los inconvenientes, pero no sé algo está pasando con el internet. ¿Me están escuchando? Sí, Y doctor. estoy compartiendo, sí, y estoy compartiendo pantalla. Estamos justo donde quedamos, donde les hablaba de los diferentes estadios de la insuficiencia cardíaca. Les decía que el estadio A y B todavía no tienen síntomas del paciente, sin embargo, en el B ya se puede detectar alguna alteración estructural y funcional del corazón que ya sugiera pues que en efecto ya se está instalando la enfermedad en el paciente. Por el contrario, A y B podían pertenecer a lo que les había dicho en el tema de enfermedad coronaria, la fase subclínica o asintomática de la enfermedad. Y a partir del estadio C ya tendríamos la enfermedad como tal, con síntomas, empiezan a aparecer los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que veremos más adelante. Y el estadio D viene siendo el estadio muchísimo más avanzado de la enfermedad, en el cual ya hay dilatación cardíaca, y en ese caso estamos hablando de un paciente que puede tener lo que se conoce como miocardiopatía dilatada, con disfunción de bomba, ya sea sobre todo disfunción contráctil, disfunción sistólica. Entonces ya en este estadio es que tenemos el paciente que va a estar entrando y saliendo del hospital con cuadros de reagudización de la insuficiencia cardíaca, y eso empieza a evolucionar desde las diferentes enfermedades que empiezan a afectar al paciente, como por ejemplo la hipertensión arterial. Como ustedes ven en esta diapositiva, en las fases iniciales del desarrollo de la hipertensión, podemos tener, como ven en el lado izquierdo de la diapositiva, un paciente que pues tiene un corazón sin alteraciones estructurales, pero a medida que la hipertensión evoluciona en el tiempo, ese paciente empieza a desarrollar engrosamiento de la pared ventricular, lo que se conoce como hipertrofia ventricular izquierda, y estas afectaciones producen lesión o injuria y hacen que pues el corazón entre en una fase de sobrecarga de trabajo, que es la que va a provocar lo que ven ahí en el centro de la diapositiva, el concepto de remodelado, que no es más que un concepto negativo, a diferencia de lo que usualmente conocemos como remodelación. Cuando hablamos de remodelación estamos hablando de que estamos mejorando algo, pero a nivel del corazón, cuando ustedes escuchen el concepto de remodelado, estamos hablando de una condición negativa en la cual hay pérdida de la arquitectura de la histología normal, engrosamiento de las paredes, activación del estrés oxidativo, de producción de radicales libres y empeoramiento del proceso inflamatorio que va a producir muerte celular. Y con esa muerte celular se va a producir reemplazo de miocitos por tejido fibroso, cicatrizal, y todo eso comprendería el concepto de remodelado o de remodelación ventricular. Y el reflejo de eso, cuando ya está instaladísimo, el proceso es básicamente dilatación de cavidades, con disminución de la reserva contráctil. Y entonces a partir de ahí, ese paciente va a empezar a tener síntomas y signos de insuficiencia cardíaca como los conocemos. Así que el paciente puede evolucionar de hipertensión a afectación cardíaca, que cuando hablamos de hipertensión también puede haber afectación renal, y a nivel de otros órganos, provocando, por ejemplo, a nivel del ojo, retinopatía, y a nivel del cerebro, pues se pueden producir algunos daños histológicos neuronales que pueden explicar la fisiopatología de lo que conocemos como demencia vascular, y todo esto mediado o provocado por la hipertensión arterial. Y también, por supuesto, la enfermedad cerebrovascular como complicación de la hipertensión, como ya vimos. Entonces, dentro de las causas que pueden provocar que un paciente desarrolle insuficiencia cardíaca, lo podemos dividir en estos grandes grupos. Ahí no se menciona la hipertensión, pero como ya ustedes están viendo, la hipertensión es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. La enfermedad coronaria, la enfermedad valvular, la enfermedad primaria del músculo cardíaco, las miocardiopatías que ya vimos en la clase de enfermedades de niños, adolescentes y adultos jóvenes,
Y también lo vimos en las cardiopatías congénitas, que todas estas enfermedades finalmente van a evolucionar hacia insuficiencia cardíaca. Y como otra definición que pudiéramos utilizar sería que la insuficiencia cardíaca es el estadio final y más avanzado de cualquier enfermedad cardíaca o cualquier cardiopatía, como lo ven en la diapositiva. En este mapa conceptual se trata de seguir esquematizando eso, en el sentido de que todos estos padecimientos, cuando se dejan evolucionar, van a producir lo que ya les he mencionado del daño estructural y funcional, que va a hacer que haya disfunción diastólica y sistólica y que se active todos los mecanismos compensatorios que lo que van a provocar es el fenómeno de remodelado que va a llevar finalmente a la dilatación de cavidades y a la aparición de síntomas ya francos del síndrome de insuficiencia cardíaca. En esta diapositiva se trata de esquematizar lo que he tratado de explicarles desde hace un rato. Algo lesiona el músculo cardíaco. Al afectarse el músculo cardíaco va a haber disminución del gasto cardíaco. Hay activación de mecanismos compensatorios y esa activación, y dentro de los mecanismos compensatorios está la activación neurohormonal o neurohumoral. También se activan citoquinas que son proinflamatorias, que van a producir producción de radicales libres, más estrés oxidativo que va a producir más deterioro de la función endotelial, y por ese mecanismo de disfunción endotelial, como ya vimos, también se puede acelerar el proceso de aterogénesis de la enfermedad coronaria, provocando, entre otras cosas, remodelación, falla cardíaca y llevando a la muerte al paciente. Si tomamos el ejemplo de lo que sucede en un paciente que tiene un infarto de miocardio, esa muerte celular va a producir liberación de citoquinas, mediadores inflamatorios, que van a producir la muerte celular programada, produciendo la pérdida celular de miocitos, que van a ser reemplazados por tejido fibroso de cicatrización, que va a llevar a la remodelación, como lo ven en esta diapositiva. En el lado izquierdo de la diapositiva se ve un paciente que tiene en el tejido más sombreado a nivel de la punta del corazón. Ese es un tejido que se pudiera considerar un tejido que se infartó. Y en el proceso de la fisiopatología del infarto agudo, en esa muerte celular, se va a producir adelgazamiento de la pared y reemplazo del tejido muscular cardíaco por fibroblastos que no tienen capacidad contráctil, y por consiguiente esa pared infartada es una pared que se va a adelgazar, y esa área donde se dio el infarto es un área que no va a participar en la función de bomba de ese corazón. Y con la necrosis miocardia, como ustedes ven, se va a producir pérdida de masa muscular, caída del gasto cardíaco, pérdida de la distensibilidad y pérdida de la contractibilidad. O sea que se va a ver afectado tanto la fase de llenado o la fase diastólica y la fase sistólica, disminuyendo los volúmenes diastólicos y disminuyendo el volumen expulsivo o volumen sistólico, lo cual va a provocar que la fracción de eyección de estos pacientes se vea disminuida, disminuyendo gasto cardíaco, disminuyendo presión arterial, y al disminuir presión arterial también se va a ver afectada la perfusión del resto de los tejidos, y frente a esa disminución de la presión arterial se va a activar el sistema nervioso simpático, buscando aumento del tono simpático, que es el que tiene que ver con la modulación de la presión arterial, aumentando resistencias periféricas. Y esto va a provocar un intento de mantener el gasto cardíaco, tratando de aumentar la presión, y también por otro lado se va a activar hormonas que tienen que ver con la disminución de los volúmenes urinarios, la hormona antidiurética, activación del sistema renina y angiotensina aldosterona, y todo esto mecanismos para tratar de mantener el gasto cardíaco, que disminuye cuando se ve afectada la masa muscular. Así que, como ya ustedes pueden ir viendo, la hormona antidiurética se va a activar, el sistema renina y angiotensina aldosterona se va a activar, el sistema nervioso simpático se va a activar, va a haber aumento de liberación de aldosterona con disminución de flujo a nivel renal, lo que va a provocar menor producción de orina, retención de sodio y agua en el intravascular, tratando de mantener ese gasto cardíaco aumentado, pero por la pérdida de la función de bomba, ese gasto cardíaco aumentado no va a ser tolerado,
y se va a haber extravasación del líquido hacia el intersticio, y esa es la fisiopatología que explicaría la congestión o el edema que acompaña a estos pacientes con insuficiencia cardíaca. En esta diapositiva también se trata de explicar por todos los mecanismos cómo se va a llevar a la fase de remodelado con caída del gasto cardíaco, aumento de presiones a nivel del ventrículo izquierdo, que también ejerce un efecto mecánico negativo que va a provocar mayor dilatación. Y en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, nuevamente, al haber disminución del gasto cardíaco, se va a ver disminución de perfusión sistémica y renal, con lo cual se va a activar la hormona antidiurética, se va a activar el sistema renina angiotensina aldosterona, aumentando la reabsorción de sodio-agua para aumentar el volumen circulante, que como ya ustedes están viendo, ese músculo cardíaco está en fallo de bomba, así que ese aumento de volumen circulante se va a convertir en una situación perjudicial que va a provocar congestión, y esa congestión se va a dar, si el ventrículo que está fallando es el izquierdo, la congestión se va a dar en forma retrógrada hacia el circuito pulmonar, produciendo extravasación de sangre y de líquido hacia el tejido pulmonar, con lo cual eso va a condicionar edema intersticial, congestión vascular pulmonar, y por ahí va la fisiopatología del edema pulmonar como parte de la fisiopatología del síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, nuevamente para aclararles todo corazón que entra en insuficiencia cardíaca, a la postre, en el estadio más avanzado, va a tener dilatación de cavidades con pérdida de la función de bomba, con lo cual se ve afectado el gasto cardíaco. Y entonces empiezan a aparecer las manifestaciones clínicas de la congestión pulmonar, como son ortopnea, incapacidad para poder estar acostado, el paciente requiere utilizar varias almohadas o estar en posición semisentada. Y en estadios más avanzados, a pesar de las almohadas que se usen para que el paciente pueda estar acostado, el paciente va a desarrollar lo que se conoce como disnea paroxística nocturna, que no es más que reflejo de un aumento de presión en el circuito venoso capilar pulmonar con severa congestión pulmonar, que va a producir lo que se ve en la diapositiva de recuadro inferior derecho, infiltrados algodonosos en ambos campos pulmonares, y eso sería el reflejo radiográfico de lo que se conoce como edema pulmonar agudo. Y en los estadios más avanzados, en los cuales hay severa disfunción de bomba, como complicación de estos pacientes van a desarrollar lo que se conoce como choque cardiogénico. Entonces, como les decía, en la evolución de la enfermedad, de la fase asintomática o subclínica a la fase sintomática pueden pasar muchos años, desde que se da la injuria o el evento que empieza a afectar la estructura y función del corazón. Entonces, desde que se da ese evento, hay activación de mecanismos compensatorios para tratar de mantener el equilibrio, pero vuelvo y les repito que esos mecanismos compensatorios para tratar de mantener el equilibrio también son mecanismos tóxicos deleterios que van a empeorar la función de bomba, y a través del tiempo, un paciente que no tenía síntomas va a empezar a desarrollar síntomas clínicos sugerentes de la insuficiencia cardíaca, ya que estos mecanismos adaptativos, realmente lo que sucede con ellos es que se sobreactivan o se activan exageradamente, aumentando la activación del sistema nervioso simpático con liberación de catecolaminas, activándose en forma exagerada el sistema renina angiotensina aldosterona, activándose la endotelina, que tiene que ver con el aumento de resistencia vascular periférica, aumentando la hormona antidiurética, como ya les había mencionado, que tiene que ver con toda la retención de sodio y agua, y todos estos mecanismos van a provocar toxicidad a nivel cardíaco, que va a producir alteración de la histología, favoreciendo lo que se conoce como inestabilidad eléctrica, que es lo que va a favorecer o aumentar el riesgo de arritmias malignas que se pueden producir como complicación de todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca con severa dilatación de cavidades cardíacas. También se va a afectar, como ya les había mencionado, la remodelación, y se va a producir un proceso inflamatorio que va a producir más muerte celular programada por exageración del proceso inflamatorio. Entonces,
cuando aparecen los síntomas y signos, ya vamos a tener un corazón severamente dañado. Y van a perpetuarse estos mecanismos compensatorios que van a provocar un círculo vicioso que van a hacer que el paciente entre en la fase de reagudizaciones o descompensaciones que van a provocar que el paciente debe ser readmitido al hospital por insuficiencia cardíaca descompensada. Y cada vez que esto sucede, por cada hospitalización que se dé, pudiéramos decir que, como aquella frase de las 7 vidas del gato, bueno, en este caso, con cada hospitalización el paciente va perdiendo vida y el pronóstico vital va empeorando. Al punto que vamos entrando en esa cascada de descompensaciones, reagudizaciones, intentos de compensación, pero cada vez que se logra mejorar el paciente en un proceso de reagudización, no va a lograr llegar al punto donde estaba previo a la reagudización de la falla cardíaca. Entonces va a quedar en un punto más bajo de más deterioro. Entonces esto va a indicar, a medida que las hospitalizaciones son más frecuentes, eso se traduce en que el paciente va a tener mayor empeoramiento de su enfermedad y el pronóstico vital se ve severamente afectado, cayendo en lo que le decía yo de que a 5 años el 50% de los pacientes tiene riesgo de mortalidad. Y en esta telaraña lo que trato de esquematizarles es que todos estos factores que parecieran independientes por diferentes mecanismos van a llevar a un paciente a desarrollo de insuficiencia cardíaca, incluyendo el tema de la obesidad, que en forma indirecta va a provocar síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, y que en esta telaraña va a llevar a que el paciente, a través de los meses y años, vaya desarrollando el cuadro de insuficiencia cardíaca. En esta diapositiva trato de resumirle entonces nuevamente cuáles serían los factores de riesgo mayores. Ahí ustedes los pueden ver: la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la diabetes, sobrepeso, la obesidad, que son factores de riesgo mayores para que el paciente en un futuro más o menos cercano desarrolle la insuficiencia cardíaca. Y dentro del estudio de este padecimiento, este caballero, Milton Packer, hizo un descubrimiento, como ya se lo había mencionado hace unos minutos atrás, un descubrimiento en el sentido de que estos pacientes hay activación del sistema neurohormonal con liberación de hormonas que juegan un papel importantísimo en la fisiopatología de la enfermedad. Y el concepto de la activación de neurohormonas es importantísimo porque permite conocer que son mecanismos compensatorios, pero que van a tener un efecto tóxico directo, y que en la modulación de estos mecanismos neurohormonales está la clave del tratamiento. Si usted logra modular estos mecanismos neurohormonales que están severamente activados, usted va a lograr compensar al paciente, como veremos más adelante cuando hablemos de tratamiento. Hablando un poquito de las causas que pueden llevar, ya vimos factores de riesgo y hay condiciones primarias que pueden provocar que un paciente desarrolle insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la infección viral, que produce inflamación aguda del miocito, la miocarditis, sustancias tóxicas como por ejemplo alcohol, cocaína, agentes quimioterapéuticos utilizados en el tratamiento del cáncer, pueden tener un efecto tóxico a nivel del músculo cardíaco. Radiaciones en la radioterapia, sobre todo la radioterapia que se usa a nivel del tórax del paciente, también tiene un efecto tóxico directo en el músculo cardíaco que puede provocar todos los daños que ya hemos tratado de comentarles y que pueden ser causantes del desarrollo de la insuficiencia cardíaca. También hay causas secundarias, por ejemplo, enfermedades sistémicas que afectan otros sistemas u órganos, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad que ataca directamente al sistema respiratorio, a los pulmones, secundariamente va a producir alteraciones en la vasculatura pulmonar que van a afectar las cámaras derechas, el corazón derecho del paciente, provocando que por estos cambios el paciente desarrolle falla cardíaca de predominio derecho por disfunción ventricular derecha. Entre las otras causas también que pueden desencadenar la insuficiencia cardíaca está la anemia.
y sobre todo la anemia en la que el paciente cursa con depresión severa de depósitos de hierro. Cuando el hierro se ve severamente disminuido, se va a ver afectada la síntesis de la molécula que transporta el oxígeno, que es la hemoglobina por un lado, y esa hipoxia va a producir disfunción a nivel del metabolismo celular de la fosforilación oxidativa, haciendo que el paciente entre en un estado de anaerobiosis, en la cual se va a producir sustancias tóxicas como el lactato, que también tiene un efecto tóxico directo sobre la célula. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hay depresión de hierro, el hierro es un mineral importantísimo en el metabolismo celular de todos los órganos y tejidos del cuerpo, y el corazón no escapa de eso. Así que cuando tenemos depresión de depósitos de hierro, debemos considerar que hay afectación del metabolismo celular por la carencia de este mineral, ¿no? Por esos dos mecanismos, de la hipoxia que se produce por disminución de la síntesis de hemoglobina y por la afectación que se produce en el metabolismo celular por la falta de hierro intracelular. También hay otras condiciones que pueden favorecer o desencadenar la insuficiencia cardíaca en aquel paciente que ya tiene una alteración estructural y que todavía no ha manifestado síntomas. Por ejemplo, las infecciones aumentan la demanda metabólica de los órganos del cuerpo y sobre todo del corazón, produciendo un desbalance en el metabolismo celular que va a provocar que se desencadene la insuficiencia cardíaca. Condiciones como la enfermedad tromboembólica pulmonar, en el cual hay coágulos en la circulación vascular pulmonar. Si esos coágulos obstruyen vasos sanguíneos proximales o troncos principales de arterias pulmonares, eso va a producir aumento de presión súbita a nivel del circuito pulmonar, que secundariamente va a afectar el funcionamiento del ventrículo derecho. Así que por ese mecanismo también se puede producir insuficiencia cardíaca como causa desencadenante. Y en aquel paciente hipertenso, por ejemplo, que deja el tratamiento, lo suspende en forma aguda por varios días, se puede provocar una crisis hipertensiva que pueda sobrecargar el trabajo ese corazón que ya está afectado, y por ese mecanismo ese paciente desarrolla insuficiencia cardíaca aguda. Hablando un poquito de la clasificación de insuficiencia cardíaca. Hay múltiples formas de clasificarla, le voy a empezar a hacer referencia a varias de ellas. Por ejemplo, según cómo esté el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está disminuido, causas que pueden provocar eso: la enfermedad coronaria, la isquemia miocárdica, la hipertensión arterial, enfermedades valvulares y enfermedades primarias del músculo cardíaco que cursan con caída del gasto cardíaco. Por otro lado, condiciones que pueden provocar insuficiencia cardíaca por gasto cardíaco elevado. Tenemos el hipertiroidismo, el síndrome anémico. Mientras más severa sea la anemia, se va a producir aumento del gasto cardíaco, taquicardia compensadora, y eso va a hacer que se aumente el gasto cardíaco y va a producir insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado. Cuando hay carencias de vitaminas, por ejemplo, deficiencia de vitamina B, se puede producir beriberi, y por ese mecanismo también se va a provocar insuficiencia cardíaca por gasto cardíaco aumentado. Las fístulas arteriovenosas que se crean en los pacientes, sobre todo con insuficiencia renal para las diálisis, pues ese mecanismo también puede provocar una condición de gasto cardíaco aumentado. Si ese corazón de ese paciente está afectado previamente, eso puede gatillar la aparición de insuficiencia cardíaca. Otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca sería en función de el tiempo de evolución de la instalación de la insuficiencia cardíaca. Y así podemos tener insuficiencia cardíaca aguda en el contexto de un paciente que tiene un padecimiento agudo que lo descompensa rápidamente. Y el ejemplo clásico sería el infarto agudo del miocardio. Mientras más extenso sea el infarto, que tome más tejido muscular cardíaco, va a producir fallo de bombo más precozmente, y en forma aguda el paciente, como complicación, va a presentar insuficiencia cardíaca. Y también en ese mismo contexto, el infarto agudo de miocardio, cuando se producen complicaciones mecánicas, como por ejemplo disfunción valvular, rotura de cuerda tendinosa, se produce insuficiencia mitral aguda, y por ese mecanismo agudo se puede producir insuficiencia cardíaca en las próximas horas. Por otro lado, en cuanto al tiempo de evolución, cuando esto toma más tiempo, estaríamos hablando de insuficiencia cardíaca crónica,
Y causas que pueden provocar insuficiencia cardíaca crónica son valvulopatías, las valvulopatías reumáticas, la enfermedad primaria del músculo cardíaco. En forma insidiosa y lentamente va a llevar a que ese paciente desarrolle insuficiencia cardíaca. Entonces, estas serían las causas crónicas de insuficiencia cardíaca. También se puede clasificar insuficiencia cardíaca, como le había dicho, dependiendo de cuál es el ventrículo que falla. Si el ventrículo que falla es el ventrículo izquierdo, entonces la falla cardíaca se clasificaría como falla cardíaca izquierda. Si por otro lado es el ventrículo derecho que falla, se clasificaría entonces la falla cardíaca como falla cardíaca derecha. Y según el mecanismo de bomba que esté afectado, así tenemos también insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca diastólica. Así que tenemos esas todas unas formas en las cuales pudiéramos clasificar la insuficiencia cardíaca. Y aquí tenemos algunos datitos que clínicamente nos pudieran ayudar a diferenciar si la insuficiencia cardíaca de un paciente es por disfunción sistólica o por disfunción diastólica. Antes se consideraba que todos los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca era por disfunción sistólica, el 100%, pero el mejor conocimiento de la enfermedad nos ha permitido dilucidar o encontrar que hay pacientes cuyo mecanismo de insuficiencia cardíaca es básicamente por disfunción diastólica, al punto de que se ha encontrado que casi un 50% de los pacientes con falla cardíaca tienen disfunción sistólica y el resto del otro 50% tiene disfunción diastólica. Entonces, ¿cómo dependiendo de la causa que pueda provocar el fallo de bomba? Si es enfermedad coronaria, en el contexto de un infarto agudo, usted pudiera sospechar que clínicamente el mecanismo de difusión de bomba es de paciente de difusión sistólica. Si por el contrario, la causa que está provocando insuficiencia cardíaca es hipertensión, por ejemplo, en los estadios iniciales, la disfunción que se produce es disfunción diastólica. Por clínica, si usted oculta un galope ventricular, un tercer ruido, usted debe considerar entonces que el mecanismo de fallo de bomba es disfunción sistólica. Si por el contrario usted encuentra que el paciente tiene la ocultación de un cuarto ruido, entonces el mecanismo de bomba o de fallo de bomba es disfunción diastólica. Cuando usted vea la radiografía del tórax, si el paciente tiene cardiomegalia o crecimiento cardíaco, usted debiera considerar la posibilidad de que de las dos posibles mecanismos sea la disfunción sistólica la que lo esté provocando. Y cuando se hace el ecocardiograma, cuando tenemos una fracción de eyección reducida o disminuida, entonces ya eso ayuda a concluir que en efecto la falla cardíaca de este paciente es por disfunción sistólica. Entonces, hablando un poquito más o recalcando un poquito más lo que tiene que ver con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, básicamente lo que tiene que darse es fallo de bomba cardíaca, activación de los mecanismos compensatorios del sistema neurohormonal, sistema nervioso simpático, sistema de renina-angiotensina aldosterona, y a nivel mecánico también con el aumento de retención de líquidos y sodio se produce un aumento de la volemia que va a producir un efecto mecánico que va a llevar a más dilatación del corazón, afectando más la función contráctil por el proceso de remodelado. Entonces, unas palabras en relación a cómo se hace el diagnóstico. El diagnóstico básicamente se hace con unos criterios, los criterios de Framingham, que permiten, pues, hay criterios mayores y menores para el diagnóstico y básicamente el diagnóstico se hace con 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Y ahí, como ustedes pueden ver, les estoy enumerando los criterios mayores. La disnea paroxística nocturna es un criterio mayor. La ortopnea también es un criterio mayor. La ingurgitación yugular es un criterio mayor. La ocultación de crepitaciones a nivel pulmonar. La presencia del tercer ruido, un criterio mayor. La presencia de crecimiento cardíaco en la radiografía. La presencia de edema. Todos estos son criterios mayores. En los criterios menores, la presencia de tos nocturna, de disnea de mínimo esfuerzo, la palpación de un hígado congestivo, crecido, la presencia de taquicardia son criterios menores para el diagnóstico. Y si usted tiene eso
claramente esquematizado, y entonces usted clínicamente tiene suficientes elementos para considerar el diagnóstico, que como les decía, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico, que usted va a confirmar después con los estudios de laboratorio y de gabinete, que le van a permitir corroborar y afinar todavía un poquito más cuál es el mecanismo que está provocando la insuficiencia cardíaca y cuál sería el ventrículo, que sería el causante de la falla cardíaca en ese paciente, con los métodos diagnósticos que ya ustedes más o menos están revisando y conociendo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, lo que tenemos es básicamente un círculo vicioso, donde se produce una injuria, una lesión en el corazón, que activa los mecanismos compensatorios para tratar de mantener el balance o el equilibrio, pero esos mecanismos compensatorios también tienen un efecto tóxico que produce más lesión. Así que entramos en ese círculo vicioso, en el cual pues hay activación del sistema neurohormonal, como ya les había dicho, y también hay activación de unas sustancias que se conoce como péptidos natriuréticos, cuyo efecto es beneficioso a nivel del sistema cardiovascular en todo paciente que está desarrollando insuficiencia cardíaca, ya que estos péptidos, que se estimula su síntesis cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tienen un efecto que va a disminuir la retención hidrosalina, a disminuir la congestión, favoreciendo la diuresis y la natriuresis. El detalle es que estos péptidos, que se aumenta su síntesis como mecanismo compensatorio, a la postre de un tiempo empiezan a disminuir porque hay una enzima que se encarga de degradarlos y con el tiempo el efecto positivo de estos péptidos se empieza a perder y entonces lo único que va a quedar es el resto de los mecanismos compensatorios que son tóxicos y que van a provocar retención hidrosalina, congestión y más daño estructural y funcional del corazón. Entonces, al lograr mantener los péptidos natriuréticos circulantes, como veremos más adelante, es una medida de tratamiento importantísimo para lograr estabilizar, compensar al paciente que tiene insuficiencia cardíaca, como veremos más adelante. Así que en la fisiopatología ustedes pueden ver entonces cuáles son los sistemas que están sobreactivados y que hay que modularlos, y la modulación de estos sistemas es lo que forma parte del tratamiento, como veremos más adelante. Sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona y el bloqueo de la enzima que degrada los péptidos natriuréticos serían básicamente las tres cosas que usted tiene que modular en la modulación neurohormonal para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Porque cuando está activado todos estos mecanismos compensatorios, como ya les había mencionado, tenemos más estrés oxidativo, disminución de la síntesis de óxido nítrico, más vasoconstricción, más inflamación vascular, más fibrosis cardíaca y más desacoplamiento eléctrico que va a favorecer la aparición de arritmias malignas. Y todo esto está como complicaciones de la insuficiencia cardíaca. Ahí vemos en esta diapositiva cómo las catecolaminas actúan a diferentes niveles, a nivel del mismo corazón, a nivel de la vasculatura y a nivel renal, provocando pues daño renal, daño en la vasculatura, aumentando la resistencia vascular periférica y daño estructural y funcional del corazón. También pueden ver a qué nivel, a diferentes niveles, donde actúa la angiotensina en diferentes órganos, riñón, corteza renal, a nivel del intestino produciendo vasoconstricción, a nivel del sistema nervioso central produciendo liberación de ADH, por lo cual va a aumentar el gasto cardíaco. A nivel de la médula renal se favorece por efecto de la angiotensina, mayor liberación de catecolaminas, y a nivel del músculo liso vascular se favorece la vasoconstricción, la hiperplasia y la fibrosis, que va a llevar a la hipertrofia del músculo cardíaco a nivel del corazón y a nivel vascular, aumentando la resistencia vascular periférica. Así que todas estas condiciones sencillamente se pudieran resumir aquí como esta diapositiva, en la cual hay una lesión que produce sobrecarga de trabajo a nivel mecánico, que activa, que va a llevar a la disfunción ventricular con activación de los mecanismos compensatorios para tratar de mantener el balance, pero como ya hemos visto, y se lo repito nuevamente, estos mecanismos compensatorios también tienen un efecto tóxico que van a empeorar
la función y la estructura del corazón, llevando finalmente a la insuficiencia cardíaca. Y esa sobrecarga de trabajo que se produce puede ser sobrecarga de volumen y sobrecarga de presión a nivel del músculo cardíaco, provocando hipertrofia excéntrica y concéntrica como reflejo de esa sobrecarga de trabajo. Esto también ya lo hemos mencionado, vamos a seguir. Y como les decía, el tratamiento va a estar modulando los diferentes sistemas que están hiperfuncionando y disfuncionando. A nivel del sistema nervioso simpático, el exceso de catecolaminas, la forma de modularla estaría por la administración de tratamiento beta bloqueante, como lo ven aquí en morado, para reducir el proceso de remodelado de fibrosis y reducir la sobreactivación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona estarían los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de antagonistas de receptores de angiotensina y los bloqueadores de aldosterona, ¿no? Que son medicamentos que tienen un papel importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque van a modular todos estos mecanismos compensatorios y también si logramos bloquear la enzima que degrada los péptidos natriuréticos, también vamos a tener un pilar fundamental de tratamiento, con lo cual vamos a evitar que con las leyes de Starling a nivel mecánico se vaya produciendo más hipertrofia para tratar de compensar esa sobrecarga de trabajo, que una vez que esa sobrecarga de trabajo supera los mecanismos compensatorios, entonces una vez instalada la hipertrofia, lo que viene en la siguiente fase es la dilatación y adelgazamiento de pared. O sea que cuando tenemos un paciente de miocardiopatía dilatada, pudiéramos decir que estamos en el estadio más avanzado de la remodelación del corazón de ese paciente. Entonces, como les decía, el aumento de la liberación de la hormona antidiurética va a producir retención hidrosalina, llevando a provocar hiponatremia relativa. Cuando un paciente esté con insuficiencia cardíaca, usted le determine los electrolitos y encuentra que tiene hiponatremia, ya ese es un signo de mal pronóstico, lo cual habla de que hay hiperfunción de la liberación de la hormona antidiurética y eso hay que modular. Como les decía, los péptidos natriuréticos se sintetizan y se producen cuando hay dilatación o aumento de distensión de las cavidades cardíacas. Y estos medicamentos, estos péptidos tienen efecto beneficioso, favoreciendo la natriuresis, la diuresis, disminuyendo el gasto cardíaco, disminuyendo la congestión y también disminuyendo la presión arterial, con lo cual se disminuye la resistencia vascular periférica y ahí están los efectos beneficiosos, modulando lo que es o deteniendo el proceso de fibrosis, de hipertrofia cardíaca, con lo cual pues se va a lograr detener el proceso de remodelado, produciendo lo que se conoce como remodelado positivo, o remodelado negativo, mejor dicho, perdón, deteniendo la remodelación y deteniendo la dilatación. Entonces, como les decía, dentro de los beneficios, las acciones de los péptidos natriuréticos, está el bloqueo del sistema nervioso simpático con la liberación de catecolamina, está el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, favoreciendo la natriuresis y la diuresis, disminuyendo la resistencia vascular, favoreciendo la síntesis de óxido nítrico, relajando el músculo liso vascular y a través de estos péptidos se logra contrarrestar el efecto deleterio de los demás mecanismos compensatorios, pero como les decía, tiende a atenuarse su efecto de los péptidos porque la enzima que los degrada va a disminuir los niveles de péptido natriurético en estos pacientes. Y la determinación de péptido, la prueba de laboratorio para determinar los niveles de péptido natriurético, cuando se encuentran elevados, también es una pieza fundamental para el diagnóstico. Sin embargo, como ustedes ven en esta diapositiva, hay múltiples condiciones que pueden provocar aumento de los péptidos natriuréticos. Así que podemos tener falsos positivos causados por otras condiciones, no necesariamente por insuficiencia cardíaca. Y esto tenemos que tenerlo claro. Por un lado, que pueden dar falsos positivos para el diagnóstico. De ahí que, como les decía hace un rato, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca debe apoyarse sobre todo en los síntomas y signos clínicos que usted encuentra en el examen físico del paciente. Como les decía, la determinación de péptidos tiene un valor para el diagnóstico, pero también tiene un valor para el pronóstico
y para el seguimiento de la respuesta positiva al tratamiento. Si usted inicia un tratamiento de falla cardíaca y si el tratamiento es adecuado, a la vuelta de unos meses, usted puede encontrar que los péptidos que se encontraban severamente elevados han disminuido. Y esa disminución en los niveles, por efecto del tratamiento, le puede decir a usted que el tratamiento ha sido adecuado y que usted está logrando estabilizar a la paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Y a su vez, esa disminución también tiene un impacto positivo en el pronóstico. O sea que los péptidos ayudan para el diagnóstico, también ayudan para guiar el tratamiento, valorando la respuesta con la disminución que se produzca cuando damos un tratamiento adecuado, y también ayudan para definir el pronóstico de la evolución de estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Así que, teniendo esta diapositiva clara, sabemos cuáles son los sistemas que hay que atacar y eso nos va a guiar en el tratamiento. Como les decía, la enzima que degrada los péptidos natriuréticos es la meprilicina. Si usted ofrece un medicamento que bloquee esta enzima, usted va a lograr perpetuar los niveles de péptidos natriuréticos en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y por consiguiente usted va a lograr modular todos los sistemas, los mecanismos compensatorios. Va a detener el proceso de fibrosis y de remodelación y va a compensar en forma global la insuficiencia cardíaca del paciente que la padece. Ahí está, ahí está. Caramba, vamos a echar para atrás. No encuentro aquí donde está el puntero, pero ahí en rojo ustedes pueden ver la enzima que degrada los péptidos natriuréticos, el ANP, BNP, CNP. Y si usted logra dar un medicamento que bloquee esa enzima, lo que va a conseguir es que se va a perpetuar los péptidos natriuréticos. Y al perpetuarse, el efecto que va a lograr es vasodilatación, disminución de fibrosis cardíaca, disminución de hipertrofia y va a favorecer la diuresis y la natriuresis, con lo cual va a disminuir la congestión vascular. Así que este bloqueo de esta enzima llega a ser un pilar fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, como veremos más adelante. Esto es parte de lo que ya les mencioné. Entonces, para el diagnóstico, según el cuadro clínico que tenga el paciente, usted pudiera definir que la falla cardíaca es izquierda o falla cardíaca derecha. Y en el diagnóstico vamos a tener síntomas que van a ayudarnos para considerar cuál es el ventrículo que está fallando. Si el paciente tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna, la presencia de estertores crepitantes bivasales a nivel pulmonar, eso va a sugerir edema alveolar. Si el paciente tiene sibilancia, va a sugerir edema intersticial. Si el paciente está taquicárdico y tiene galope, todos estos son signos que van a apoyar al diagnóstico de que la falla sea falla ventricular izquierda. Y cuando vemos la radiografía, lo que vamos a ver es un paciente que tiene una silueta cardíaca aumentada con un infiltrado algodonoso bilateral en los campos pulmonares con aumento de la trama vascular pulmonar. Todo esto va apoyando el diagnóstico de que el ventrículo que está fallando es el ventrículo izquierdo. Por otro lado, signos clínicos que apoyan el diagnóstico de falla ventricular derecha. Estaría dado por la ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular positivo, hepatomegalia congestiva dolorosa, edema en miembros inferiores, congestión de la mucosa gastrointestinal que provoca anorexia y que pueda llevar a caquexia cardíaca, pérdida de peso. Todos estos hallazgos acompañarían el diagnóstico de falla ventricular derecha o de insuficiencia cardíaca derecha. También hay pacientes en los cuales podemos encontrar signos clínicos que sugieren falla cardíaca izquierda y derecha simultáneamente. La ascitis también es falla cardíaca derecha. El derrame pleural también puede estar acompañando el dato de falla cardíaca derecha. Y como les decía, podemos encontrar síntomas que sugieran falla cardíaca izquierda y falla cardíaca derecha concurriendo simultáneamente en un paciente. Entonces, cuando eso se da, podemos concluir que el diagnóstico es falla cardíaca biventricular, o falla cardíaca global, o falla cardíaca congestiva, para hacer referencia de que ambos ventrículos son los que están fallando. Entonces, en los estadios más avanzados, en los cuales hay gasto cardíaco insuficiente, vamos a tener entonces
que el paciente va a tener debilidad, fatigabilidad. Por hipoperfusión cerebral podemos tener el paciente alteración del estado de alerta, somnolencia, confusión. También podemos tener aumento de diuresis nocturna, como efecto después del gasto cardíaco disminuido, oliguria, tendencia a hipotensión o shock. Todos estos son hallazgos que van a sugerir gasto cardíaco severamente disminuido en el paciente. Así que en todo paciente que usted le encuentre signos clínicos sugerentes de insuficiencia cardíaca, usted tiene que hacer una especie de algoritmo, pedirle la radiografía de tórax, pedirle su electrocardiograma. Si tiene acceso a un ecocardiograma, también se le pudiera pedir, y también cuando esté sospechando el diagnóstico, pedirle los péptidos natriuréticos. Y si salen elevados, eso apoyaría severamente el diagnóstico. Mientras más elevados estén, más probabilidad hay del diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como lo ven en la diapositiva. Eso es parte de los algoritmos o de la forma de abordar a todo paciente que llega al cuarto de urgencia con disnea y con un cuadro clínico sugerente de insuficiencia cardíaca, como lo ven en la diapositiva. Si hablamos un poquito de tratamiento, aquí les esbozo lo que sería la droga ideal. Lamentablemente no contamos con el medicamento o el fármaco único que pudiera ayudarnos a tratar este síndrome clínico de insuficiencia cardíaca. Lamentablemente estamos hablando de varios medicamentos que actúan a diferentes niveles. De ahí que en el tratamiento ustedes van a encontrar a estos pacientes con 4, 5, 6 medicamentos, que cada uno actúa en un mecanismo distinto para modular el mecanismo compensatorio tóxico deleterio y para tratar de mantener estable al paciente. Y básicamente los diferentes mecanismos van a modular los diferentes sistemas que están afectando al paciente con insuficiencia cardíaca. Y también, además de diagnosticar insuficiencia cardíaca, usted tendrá que preguntarse por qué mi paciente está en insuficiencia cardíaca. Y en la respuesta a esa pregunta, usted va a poder encontrar causas que pueden estar participando en la etiopatogenia o en la fisiopatología de la enfermedad. Y esas causas, si usted las trata, también van a ser de beneficio para el paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene historia de ingesta alcohólica importante, entonces una de las causas que puede provocar que el paciente haya desarrollado miocardiopatía dilatada con severa disfunción contráctil es el efecto tóxico del alcohol a nivel del miocito. Entonces, si usted da tratamiento dirigido hacia eso, y uno de los tratamientos importantes es la cesación del consumo de alcohol. Si usted sabe que en la fisiopatología del alcoholismo hay deficiencia de vitaminas, entonces si usted le ofrece un soporte adicional de vitaminas a ese paciente, usted puede que ayude al metabolismo celular de las células que todavía le puedan quedar funcionando en ese corazón de ese paciente con miocardiopatía dilatada por miocardiopatía tóxica alcohólica. Entonces, si usted logra dilucidar la causa, el otro ejemplo sería la miocardiopatía tirotóxica, en la cual hay disfunción tiroidea severísima. Si usted trata la disfunción tiroidea, eso también puede coadyuvar al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, por darle algunos ejemplos. Entonces, aquí en esta diapositiva también le pongo lo de los algoritmos para el abordaje de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y, como ya les había mencionado, en la monitorización y la valoración de la respuesta al tratamiento, uno de los parámetros objetivos que puede ayudar a definir si la respuesta es positiva, aparte de la mejoría clínica, es la disminución de los niveles de péptidos natriuréticos. Si se reduce un 30% el valor basal que tenía el paciente antes de iniciar el tratamiento, eso es una respuesta positiva al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y en el tratamiento, cuando yo estaba sentado en la Facultad de Medicina, cuando era estudiante como ustedes, a mí me hablaban básicamente de que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca eran 4D: dieta, descanso, diurético y digital. En eso se centraba el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero con el descubrimiento de la hipótesis neurohormonal del doctor Packer, las 4D de tratamiento, digamos que cayeron en desuso como pilar fundamental del tratamiento. Todavía se mantienen de esas 4D: la dieta, el descanso y el diurético, sobre todo en los casos de congestión aguda importante.
¿no? Y como ustedes pueden ver, en el tratamiento, en la medida general, está la dieta baja en sodio, la actividad física que puede ayudar a remodelar negativamente o volver a recuperar lo que se pueda recuperar de la función cardíaca con el ejercicio, con la fisioterapia de rehabilitación cardíaca. Y como ustedes ven, pues aquí están diuréticos para la congestión aguda, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los IECA y los antagonistas receptores de angiotensina, los beta bloqueadores para modular el sistema nervioso simpático. El digital está perdiendo la preponderancia que tenía, como les decía yo, en la 4D del tratamiento. Tiene un papel, todavía mantiene una indicación, pero básicamente esa indicación estaría en el paciente que tiene disfunción sistólica como tratamiento sintomático de la enfermedad para buscar mejoría clínica. Esa es una de las indicaciones. Cuando ya todo el resto del tratamiento no logra compensar al paciente, entonces ya estaría indicado la consideración de la dioxina en el paciente que tiene disfunción sistólica para tratar de mejorar los síntomas. Y la otra indicación de el digital sería aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca que tiene adicionalmente fibrilación auricular para modular la respuesta ventricular. Entonces, en esos dos escenarios se ha visto que el digital tiene un papel importante y ojo, logra mejoría sintomática, no así mejoría en el pronóstico y en la calidad, y en el pronóstico sobre todo de los pacientes afectados por insuficiencia cardíaca. Los medicamentos que tienen un impacto para detener la enfermedad, para atacar los mecanismos neurohormonales, para mejorar el pronóstico son básicamente lo que están detallados en esta diapositiva que es tomada de las guías de insuficiencia cardíaca, donde habla de 4 pilares fundamentales de tratamiento. Beta bloqueadores, por un lado. Bloqueo neurohormonal, lo que tiene que ver, por otro lado, número 2, segundo pilar. El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El bloqueo del sistema nervioso simpático con los beta bloqueadores. Beta bloqueadores. Bloqueadores del sistema renina-angiotensina son el segundo pilar de tratamiento. El tercero es el bloqueador de la aldosterona, reforzando pues el bloqueo neurohormonal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el cuarto estaría en el bloqueo de la enzima que degrada los péptidos natriuréticos para lograr que los péptidos se mantengan funcionando más tiempo en el organismo del paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces serían los 4 pilares de tratamiento, ¿no? Que demuestran, que han demostrado en los estudios que logran pues mejorar el pronóstico y la sobrevida de los pacientes. Y tienen indicación clase 1. Hay otras modalidades de tratamiento que tienen indicación clase 2, cuya indicación es un poquito más débil, pero que también se ha visto que tienen algún beneficio, como por ejemplo la modulación de la frecuencia cardíaca con medicamentos que actúen a nivel del nodo sinusal sin tener efecto hemodinámico hipotensor. El beta bloqueador tiene un efecto beta bloqueante para modular la frecuencia cardíaca, pero también tiene un efecto hemodinámico que produce ok, vamos a ver, voy a tener que volver a compartir la pantalla. Vamos a ver. Dejar de compartir. Me volvió a sacar el internet. Vamos a volver a compartir pantalla. Ah, caramba, ¿qué pasó?
Ahora no puedo, no me deja. Ahora sí. Compartir pantalla. Creo que todavía no ve mi pantalla, lamentablemente, ¿eh? Vamos a ver. Estoy compartiendo pantalla, pero no la veo yo ahora. Déjenme ver un momentito. No sé si logran volver a ver la pantalla, la diapositiva que está hablando de los pilares fundamentales de tratamiento. Sí se visualiza, doctor. Ok. Entonces, como les decía, básicamente hay 4 pilares de tratamiento ahí medicamentoso. Beta bloqueadores, bloqueo de sistema renal y angiotensina, bloqueo de aldosterona, bloqueo de la enzima que degrada la neprilicina. Y también hay medicamentos de indicación no tan fuerte, pero que también tienen un efecto beneficioso, como los moduladores de frecuencia cardíaca, como la ivabradina. También medicamentos que actúan a nivel de metabolismo celular, como veremos, como veremos más adelante. Pero antes de eso, quería hacerle referencia básicamente a cuál es el medicamento que actúa bloqueando la enzima que degrada los péptidos natriuréticos. El medicamento se llama sacubitril/valsartán, que es un medicamento que se desarrolló luego de un estudio, el Paradigm, de 2015-2016, que demostró que tiene un efecto muy beneficioso en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este es el artículo que salió en el New England, donde hablaba pues del bloqueador de neprilicina y de angiotensina, que tiene un efecto mucho más beneficioso que el inhibidor de la ECA solo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y de ahí en adelante se convirtió en pilar fundamental de tratamiento, conjuntamente con los betabloqueadores y los bloqueadores de aldosterona, que ha revolucionado todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca como lo conocemos. Aquí hemos visto, aquí les estoy mostrando en esta diapositiva que hay una acción completa del tratamiento, desde los años 70, década de los 80, básicamente estamos en los pilares, de los 4 pilares o los 4 fantásticos que les llaman a estos medicamentos. Y también, pues, moduladores de frecuencia cardíaca, moduladores de metabolismo celular, que van a favorecer la producción de ATP en el miocito, como veremos más adelante, ya que estos medicamentos, al mejorar la capacidad funcional, al mejorar las presiones de llenado, el consumo de oxígeno, van a mejorar la sobrevida de los pacientes afectados con insuficiencia cardíaca. Como les decía hace un rato, en estos pacientes que tienen enfermedades crónicas, y la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica, clásicamente pueden cursar con depresión de depósitos de hierro. Y esto es un parámetro que hay que definir y medir en todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca, porque es tan importante esto en los pacientes con insuficiencia cardíaca que 1 de cada 2 pacientes con insuficiencia cardíaca va a tener depresión de hierro.
Y el hierro tiene un papel importantísimo porque va a afectar, cuando está depletado, va a ser un factor precipitante de insuficiencia cardíaca, e incluso de insuficiencia cardíaca refractaria, y va a empeorar la enfermedad coronaria en aquel paciente que tenga, además de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria. Va a disminuir la capacidad aeróbica, la tolerancia al esfuerzo físico cuando tenemos un paciente con depresión de depósitos de hierro. Así que es importante medirlos con parámetros de cinética de hierro, que por ejemplo puede ser la ferritina y el porcentaje de saturación de transferrina, que son dos parámetros que cuando usted los mide, usted va a encontrar que los pacientes van a tener depresión de hierro y usted va a tener que reponer esos depósitos de hierro, y la forma de reposición es a través de hierro parenteral o hierro intravenoso, que va a permitir restablecer los depósitos rápidamente, ya que la absorción digestiva o gastrointestinal del hierro de por sí es muy disminuida, y cuando tenemos un paciente que tiene edema intestinal, afectación de la absorción de los nutrientes y de los minerales, por ese mecanismo se va a empeorar la depresión de hierro, y por eso estos pacientes requieren hierro parenteral. Otro parámetro importante a definir es la modulación de frecuencia cardíaca. ¿Y qué beneficios tenemos al modular la frecuencia cardíaca? Disminución del consumo de oxígeno. Al reducir la frecuencia cardíaca vamos a alargar la fase diastólica, la fase de llenado ventricular, que a su vez es la fase en la cual se da la perfusión coronaria. Al disminuir la frecuencia cardíaca vamos a aumentar el umbral de arritmias, con lo cual disminuimos el riesgo de aparición de arritmias que acompañan a estos pacientes. Y también al disminuir la frecuencia cardíaca vamos a tener un menor efecto a nivel de las placas de ateroma, disminuyendo el riesgo de que estas placas de ateroma se accidenten, se rompan, y por consiguiente pues, reducimos el riesgo de complicaciones por enfermedad coronaria. Así que todas estas cosas son beneficios que tenemos al modular la frecuencia cardíaca en los pacientes. Y cuando tenemos medicamentos que actúan a nivel del metabolismo celular, como el hierro, como la trimetazidina, que tienen un efecto a nivel de la fosforilación oxidativa, bloqueando la oxidación de ácidos grasos y favoreciendo la glicólisis, con lo cual se sintetiza más ATP al menor gasto energético de la célula, con lo cual se hace que la fosforilación oxidativa sea más eficiente y se va a producir más ATP, que va a permitir pues que el miocito participe mejor en la función de bomba de contractibilidad. Así que, como les decía, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca va más allá de las 4D que les había mencionado, inhibiendo el sistema nervioso simpático, inhibiendo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, bloqueando la enzima que degrada los péptidos, regulando la frecuencia cardíaca y modulando el metabolismo celular. Ahí estaría, digamos, en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, estarían los principios básicos de tratamiento para el paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Además de los tratamientos farmacológicos, también está el tratamiento con dispositivos. Estos pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca, dentro de la afectación de la función de bomba, se ha visto que tenemos pérdida de la sincronía de la contractibilidad ventricular. O en otras palabras, tenemos lo que se conoce como asincronía de la contracción ventricular. Y el reflejo de esa asincronía en la contracción ventricular está dado a nivel del electrocardiograma, que es un estudio básico, sencillo, que da mucha información. A ese nivel lo vemos con el ensanchamiento del QRS. Mientras mayor sea el ensanchamiento del QRS en el electrocardiograma, mayor va a ser la asincronía en la contracción ventricular. Sobre todo cuando hay imagen de bloqueo de rama izquierda. Con mayor ensanchamiento del QRS, en ese contexto vamos a tener mayor asincronía, y la contracción o la función de bomba no va a ser tan efectiva, y eso puede influir a que el paciente tenga recaídas de insuficiencia cardíaca o reagudizaciones de insuficiencia cardíaca que provoquen hospitalización. Entonces, en la asincronía vamos a tener una activación ventricular
desordenada, no sincronizada y por consiguiente no va a ser efectiva la contracción cuando tenemos un ventrículo izquierdo y derecho asincrónicos. Entonces, con la resincronización, usted va a lograr que el ventrículo se contraiga al unísono en forma sincronizada y a su vez va a lograr que se sincronice el funcionamiento de la contracción del ventrículo izquierdo en relación a la contracción del ventrículo derecho, logrando que actúen en forma acompasada. E igualmente, si usted logra mantener la sincronía de la aurícula con el ventrículo, usted va a lograr que la función mecánica de contractibilidad mejore, sea más efectiva, sea más eficiente, con la colocación de un dispositivo que permita resincronizar la sincronía de la contracción ventricular que se ve muy frecuentemente en estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y básicamente la resincronización la logramos con un marcapaso de estimulación de 3 cámaras. Usted va a colocar un electrodo que va a estimular la aurícula derecha, un electrodo que va a estimular el ventrículo derecho y un electrodo que va a estimular el ventrículo izquierdo. Y entonces, con la estimulación que se produce sincronizada de ambas cámaras o de las 3 cámaras, en el marcapaso tricameral usted va a lograr resincronizar la función de bomba del corazón de ese paciente a través de dispositivos, como lo ven en la diapositiva que le estoy mostrando, con 3 electrodos colocados en las 3 cámaras cardíacas que ya les mencioné. Así se logra ver en la fluoroscopía o en la imagen de rayos X los electrodos, y el dispositivo de resincronización va a mejorar el funcionamiento de bomba del corazón. ¿Y cuándo se va a utilizar? En aquel paciente que tenga insuficiencia cardíaca en clase funcional 3 o 4, a pesar del tratamiento médico óptimo, y que no logremos, pues, que tenga severa dilatación ventricular izquierda, que tenga ritmo sinusal y que el QRS sea mayor de 120 milisegundos. En ese grupo de pacientes con fracción de eyección disminuida, estaría indicada la consideración de la colocación del marcapaso de resincronización cardíaca. Y la indicación es clase 1 cuando tenemos todas estas consideraciones. Así que estamos hablando ya, además del tratamiento médico, estamos hablando del tratamiento con dispositivos. Les había dicho yo que también estos pacientes con insuficiencia cardíaca con severa afectación del músculo, afectación estructural histológica, van a tener un umbral disminuido de arritmias y van a predisponer la aparición de arritmias malignas. Entonces, estos pacientes van a tener básicamente 2 formas de morir por insuficiencia cardíaca. Una, la falla cardíaca refractaria, en la cual el paciente muere literalmente ahogado en congestión vascular pulmonar por falla. Esa es una de las formas de morir. Y la otra forma de morir es en la forma súbita o la muerte súbita arrítmica, porque estos pacientes tienen aumento de predisposición para la aparición de arritmias malignas. Entonces, si usted identifica que un paciente con insuficiencia cardíaca tiene alto riesgo de muerte súbita por arritmia, entonces hay otro dispositivo que se puede utilizar para detectar estas arritmias malignas, diagnosticarlas oportunamente y mandar un choque eléctrico que permita detener la arritmia maligna y restablecer el ritmo normal. Estos dispositivos se conocen como desfibriladores automáticos implantables, que son una especie de marcapaso también, que se implantan como si fuera un marcapaso, pero este marcapaso tiene la función de detectar las arritmias y tratarlas con electrochoque, produciendo desfibrilación y restableciendo el ritmo sinusal del paciente, el ritmo normal. Así que es de otro dispositivo que se puede utilizar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y hay un tercer dispositivo que es la suma de los 2 anteriores. En uno solo dispositivo tenemos la función para resincronizar el corazón y a su vez también está la función para desfibrilarlo. El tema es que estos dispositivos son un poquito prohibitivos por el costo. Cuestan por arriba de $20,000. Entonces, aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver cuando tenemos un paciente con asincronía, en la cual el QRS está ensanchadísimo, como lo ven en la diapositiva en la parte superior, y le colocamos un resincronizador cardíaco, ese QRS que estaba ancho
se va a adelgazar y va a volver a la conformación o la estructura normal del QRS que vemos en los electrocardiogramas de los pacientes que no tienen problemas de insuficiencia cardíaca. Y al usted resincronizar con el dispositivo más el tratamiento médico, ya que este marcapaso es un complemento al tratamiento médico en el paciente que tenga indicación para su uso, usted va a lograr mejorar el llenado, va a mejorar el bombeo de sangre en cada contracción, va a lograr reducir los diámetros ventriculares, a mejorar la sincronía y en una palabra va a mejorar el funcionamiento global del corazón. Así que los beneficios de la terapia de resincronización es que vamos a lograr al modular la función eléctrica, la estimulación eléctrica cardíaca, vamos a mejorar la función de bomba del corazón. Y con el dispositivo que tiene desfibrilación vamos a abortar las muertes súbitas cardíacas que se producen en aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca con arritmias malignas ventriculares. Y una vez colocado el dispositivo en el paciente que está indicado su uso, las curvas se separan, favoreciendo la mayor sobrevida del paciente que tiene el desfibrilador versus aquel paciente que tiene el tratamiento convencional, obviamente en los casos en los cuales haya indicación para su uso. Hablando un poquito más del tratamiento médico, en aquel paciente en el cual cae en falla cardíaca refractaria, shock cardiogénico, ya estamos hablando de aquel paciente que está gravemente enfermo, entonces hay que utilizar tratamiento inotrópico, dobutamina, dopamina, que son catecolaminas, y también inhibidores de la fosfodiesterasa, como la mirrinona, la rinona, que mantiene el AMP cíclico circulante, y que lo que buscan es mejorar farmacológicamente la función de bomba del paciente. Ya cuando estamos en estos estadios, estamos hablando de un paciente que está severamente enfermo, y entonces además de estos medicamentos, para tratar de ganar tiempo, entonces entran en juego dispositivos de asistencia ventricular y la consideración del trasplante cardíaco también en los casos que son refractarios al tratamiento médico y que están pues gravemente enfermos. Entonces, hablando unas palabras de los dispositivos de asistencia ventricular, son dispositivos que van a ayudar a la función de bomba, una bomba mecánica artificial que va a apoyar el funcionamiento de bomba del corazón y se conecta a través de cables conectados a una batería que es la que va a ejercer el funcionamiento de bomba para apoyar al ventrículo del corazón que está severamente enfermo. Pero como le digo, ya cuando hablamos de estos dispositivos estamos hablando de más de $30,000 y que van a ayudar a mejorar la función de bomba del paciente para ganar tiempo mientras el paciente puede ser llevado a trasplante en los casos que califique para trasplante, o terapia de sostén en aquel paciente que está severamente enfermo. Y como les digo, estamos hablando de una enfermedad que es costosísima, porque cuando hablamos de estos dispositivos estamos hablando de alto costo económico de estos medicamentos. De ahí que esta frase que fue dicha hace como 2 siglos atrás no pierde vigencia en el sentido del diagnóstico, la búsqueda activa, el diagnóstico precoz, lo más precozmente posible en los estadios iniciales de la enfermedad, que nos permiten pues establecer tratamientos costo efectivos, menos sofisticados, que permiten pues mantener compensado, estabilizado al paciente que tenga insuficiencia cardíaca. Dicho esto, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Pudiéramos ir terminando aquí por el tema de la hora, a menos que haya alguna pregunta o comentario de parte de ustedes. ¿Alguna duda? Algo que quieran que se aclare? Con mucho gusto. Por ahora no, doctor. Por mi Si no hay dudas ni comentarios adicionales, entonces yo creo que mejor, por efectos de la hora y para que puedan ir a descansar, yo creo que pudiéramos quedarnos hasta aquí y en la próxima clase seguiríamos